Hoy es un gran día. Esta es la última semana de nuestra serie El Camino a la Libertad. Vamos a hacer algo un tanto único esta semana. Stacy y yo vamos a compartir juntos. Ella va a subir en un momento para hablar de libertad en el matrimonio. Pero antes de eso, ya escucharon a su pastor de campus. La siguiente semana será una muy especial. Será la semana de avanzada. Y será la semana en la que nuestros jóvenes y niños pasen al siguiente grado. Y también es una oportunidad para que como iglesia también avancemos. A veces los niños pasan de grado y los adultos pueden sentirse estancados y tienen que avanzar. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo podemos avanzar? Hay varias cosas la siguiente semana. Nos uniremos a más de 1,000 otras iglesias en todo el país y el mundo en algo llamado Baptize America y Baptize the World. Y vamos a tener una gran celebración de bautismos ese día. Y si nunca has dado ese paso, quiero animarte a hacerlo. Hacer pública tu fe en Jesús. Puedes hacerlo registrándote en la app. Si vas a la app, puedes registrarte y eso te pondrá en la lista de quienes darán ese paso. Celebraremos contigo ese día. Además de eso, tenemos Activa, que es el siguiente paso si eres nuevo en Saddleback y aún no te has conectado. Activa está diseñado para ayudarte a avanzar y descubrir los grupos que tenemos, los equipos y las formas en que podemos servirte en tu caminar espiritual. Eso será en una semana. Algo más que tenemos y que me entusiasma mucho en toda esta semana de avanzada es que comenzaremos una nueva serie llamada Crisis de Identidad. Y hablaremos de la identidad porque muchas personas en nuestra cultura, personas que amamos y conocemos, luchan con su identidad y Dios habla sobre quiénes somos. De hecho, vamos a ver desde Efesios 1 hasta Efesios 2:10 y todas las cosas que Dios dice que son verdad sobre ti cuando le crees a Jesús, sobre ser elegido por Él, y esa identidad lo cambia todo. Así que te quiero animar a venir. Trae a alguien contigo para iniciar esta serie y habrá una gran fiesta en todos los campus la siguiente semana. Ahora vamos al mensaje de hoy y quiero invitar a Stacy a que pase. Démosle la bienvenida al escenario. Te iba a besar en la boca, pero me di cuenta que traes labial, ¿no? Sí, Casi lo arruino. podrías haberte manchado. Sí, sí. Sí. Menos mal que no. Bien, así que hablemos del matrimonio, Vamos. ¿sí? Revelemos nuestros secretos y luchas matrimoniales. Sí, los trapos Estos sucios. 22 años. Bien, antes de hacerlo, hablemos de por qué este mensaje esta semana. Sí, muy bien. Estadísticamente, cerca del 70% de las personas en el mundo se casarán en algún momento de su vida. Y un mensaje sobre el matrimonio habla de una parte de lo que la mayoría viviremos algún día en nuestras vidas, ¿verdad? Sí, además diría que en nuestra cultura el matrimonio ha disminuido en términos de importancia y Dios tiene un diseño, uno que florece cuando vivimos de acuerdo con la forma en que lo diseñó. Vamos a hablar de eso. Creo que hay mucha confusión sobre el florecer y tenemos muchos tipos de personas aquí. Hay quienes están solteros, hay personas casadas y otros que ya no lo están. Tenemos diferentes situaciones en las que podrías estar el día de hoy y lo que queremos intentar hacer hoy es tomar la palabra de Dios y desmentir muchos de los mitos y mentiras que creemos y que a menudo nos hacen sentir miserables. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Algo más que me falte? Bueno, es una realidad que muchos están luchando en su matrimonio. Tal vez viniste aquí hoy, tu matrimonio está en problemas y piensas necesito ayuda y claridad, un camino a seguir. Así que esperamos que hoy salgas de aquí sintiéndote alentado, lleno de esperanza y con cierta claridad en torno a lo que la Biblia dice y enseña sobre el matrimonio. Esperamos que esto sea útil. Que tengan esperanza. Sí, eso queremos. Genial. Sí, bien. Sí. Bueno, una última cosa que diré, si estás soltero, puede haber una tentación a pensar que nada de esto aplica para ti, pero creo que todo de lo que vamos a hablar puedes recibirlo, entendiendo que tal vez Dios tiene una temporada de soltería como parte de su plan espiritual para tu vida. En 1 Corintios 7, 6-7, el apóstol Pablo dice: esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. Habla sobre ser soltero. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. La soltería
podría ser un don de Dios. El matrimonio también es un don que se recibe. Y quiero animarte a que, si eres tú, recibas ese don y dejes que Dios te hable en esta sesión. Vamos a ver 4 mitos del matrimonio y la verdad de Dios que desmiente cada uno de estos mitos. Comenzamos en Juan 8, 31 y 32. Sí, los 2 versículos dicen: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El diseño de Dios es que vivamos en libertad, pero no es solo la verdad lo que nos hace libres, es el conocer la verdad. Y a veces la cultura o nuestra educación son razones por las que somos engañados o podríamos creer falsedades. Entonces, la palabra de Dios es la que nos da la verdad, el camino a seguir, que es el diseño de Dios, y de eso vamos a hablar. Así Adelante. que puedes sacar las notas, también pueden encontrarla en la app. Vamos a ver estos 4 mitos juntos. Sí, comenzaré con el primer mito, y el primero es que el matrimonio es un contrato, que el matrimonio es igual a un contrato legal. Esta semana pasé mucho tiempo leyendo varios artículos sobre el matrimonio, desde un punto de vista cristiano y desde un punto de vista secular. Y pude leer un artículo escrito por una mujer llamada Anna Harris, y ella dice esto: el matrimonio se define como la unión legal de individuos. Debe haber consentimiento mutuo de las partes y debe haber un contrato matrimonial como lo exige la ley. Cuando leí eso, pensé: Ana, lo siento, pero rechazo tu definición del matrimonio porque es una expectativa muy baja. Es una visión demasiado simple del matrimonio. Esto es lo que pasa cuando permitimos que el mundo defina algo que Dios creó y para lo que Dios nos dio la visión. Dios creó el matrimonio y es una hermosa obra maestra. Y en última instancia, está diseñado para mostrarnos su amor por nosotros, su iglesia. Una de las metáforas de las que habla la Biblia para la iglesia es que somos llamados la novia de Cristo. En la Biblia, el libro de Génesis comienza con un matrimonio y en Apocalipsis la Biblia termina con una boda. Así que hay algo muy significativo que Dios trata de comunicarnos a través de esta institución del matrimonio que Él creó. Dios nos muestra cómo es el esposo perfecto, cómo nos ama, cómo nos busca, cómo nos protege, cómo se acerca a nosotros, cómo se sacrifica por nosotros. Y nos está mostrando como iglesia cómo un esposo debe ser con su esposa, y así podemos responder y alegrarnos en ser los amados de Dios. Por lo que es un llamado mucho más alto que solo un contrato legal, con 2 partes que concuerdan. No inventamos el matrimonio con nuestras mentes humanas. Nosotros nos casamos porque Dios lo diseñó y Él es quien lo inventó. Así que lo que la Biblia enseña no es que el matrimonio es un contrato, sino que el matrimonio es un pacto sagrado. Esa es la verdad. El matrimonio es un pacto sagrado. Los contratos tienen términos específicos. Tienen cláusulas de escape, hay razones por las que rescindir un contrato, como si no cumples con tu parte del trato, yo estoy fuera. Y legalmente puedo ser liberado de este contrato en el que estamos. Pero un pacto es diferente a eso. Un pacto tiene la intención de ser un compromiso permanente de por vida. Así es como Dios diseñó el matrimonio. En Mateo capítulo 19, Jesús enseña sobre el matrimonio, y esto es lo que dice: ¿no han leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los 2 llegarán a ser uno solo. Así que ya no son 2, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que Jesús hace, y es muy importante, es que se está extendiendo hasta la historia de la creación en Génesis. Eso es lo que está citando aquí. Y nos está mostrando que este es el diseño original de Dios, que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los estaba uniendo en el pacto del matrimonio. Y Jesús les dijo: no dejen que nadie lo divida o lo separe, porque fue Dios quien diseñó que estuvieran unidos. Ahora, en lo práctico, este lenguaje de un pacto que es sagrado, para mí,
lo que me viene a la mente es que no hay puerta trasera. No hay puerta trasera para escapar. Y no hay cláusula de escape, pero siendo justos, sí hay enseñanzas bíblicas sobre qué hacer cuando se ha roto un pacto matrimonial. La Biblia sí habla sobre esto, pero no vamos a entrar a fondo en ello. Nos encantaría ayudarte si es que esa podría ser tu situación. Pero para este mensaje nos vamos a enfocar en que este es un pacto diseñado para toda la vida. Y agradezco tanto haber estado en una familia donde sí se enfatizó este tema del pacto, su carácter sagrado, porque lo necesitaba saberlo antes de casarnos. Lo diré para jalar la cortina y permitirles ver nuestras vidas. Cuando nos casamos, pasamos por una temporada muy desafiante al principio de todo. Y fue por múltiples razones. Estudiábamos el posgrado, iniciamos una iglesia esos primeros 5 años, tuvimos a nuestro primer hijo, estábamos quebrados, no teníamos dinero y fue muy estresante. Y bueno, también necesitábamos crecer emocionalmente y saber interactuar entre nosotros. Así que pasamos momentos difíciles. Recuerdo que hubo una noche en la que peleamos y yo estaba en el dormitorio y Andy en el pasillo. La puerta estaba cerrada y yo estaba en la cama pensando, ¡ay, Dios mío! Estoy atrapada con este hombre. Decía, estoy atrapada. ¿Qué hice? ¿En qué me he metido? Y no sé si se han sentido así también, pero es algo horrible, es miserable. No se siente como libertad en el momento. Pero lo que diré es que la razón por la que pensé eso, en lugar de pensar, bueno, tal vez haya una puerta trasera o una cláusula de escape, es porque me enseñaron el valor de un pacto sagrado. Que sé que la salida de esta miseria que estoy viviendo no es una puerta de escape, es atravesándolo. Y vamos a atravesarlo juntos. Así que si alguna vez voy a llegar a un punto en el que no sea miserable, seremos los dos los que lo resolvamos y avancemos juntos. Y déjame decirte que no se sentía como libertad, pero porque ambos tenemos ese nivel de compromiso y no usamos la palabra divorcio entre nosotros. Y es un compromiso con el otro. Hay mucha libertad en eso. Porque yo sé que no importa lo mal que se pongan las cosas, y a veces ha sido difícil y doloroso, pero sin importar eso, sé que estamos avanzando juntos en esto. Así que hay mucha confianza que tenemos entre nosotros, porque no escaparemos. Y todo lo demás que digamos hoy está basado en que el matrimonio es un pacto sagrado. Y esa no fue la vez en la que toqué la puerta diciendo que teníamos que resolverlo. No, esa fue otra ocasión. Andy estaba a la puerta. ¡Hay que hablarlo! Y yo miraba por la ventana y me preguntaba si podría saltar por la ventana y escapar. Bueno, Sí. Al recordar ese tiempo, como dijiste sobre nuestro compromiso cuando nos casamos, nunca usamos la palabra divorcio. Y cuando estás en una relación y sabes que hay un pacto y ambos trabajan en ello, así se llega a la libertad. Y así es como Dios lo diseñó. No es como que te rindas, porque es difícil. Hay otro mito que se relaciona con esto que nos enseña la cultura. Y es este mito, que el matrimonio arruinará tu vida. Recuerdo que cuando estaba a punto de casarme con Stacy, faltaban como 30 días y estaba trabajando para mi papá. Y había uno de sus gerentes con el que solía hacer trabajos y yo contaba los días. Le decía, oye, me voy a casar en unas semanas. Y él decía, disfruta tus últimos días de libertad. Y en su mente, la libertad era ser soltero. Él se casó 3 veces y claro que él tenía sus propias experiencias que afectaban su definición y lo que pensaba que me pasaría. Pero esa no ha sido mi experiencia. El matrimonio no arruinó mi vida. Y puedo pensar en tantas citas y personas en la cultura que intentan disminuir el valor del matrimonio, enseñando a la gente que si quieres libertad, si quieres progresar en tu profesión, si quieres más dinero, si quieres una casa, entonces no te cases. Y hay estudios que muestran que eso no es cierto, que esa no es la forma en que funciona. Hay mucha gente que habla de esto y quizá algunos recuerden Diario de una Pasión. ¿Cuántos la vieron en el cine?
Es hermosa, una de las mejores historias de amor. Y seguro sabes que el actor principal es ¿quién? Ryan Gosling, ¿verdad? Y Ryan Gosling, no aplaudan todavía, no lo hagan aún. Voy a leerles una cita de Ryan Gosling, ¿ok? Antes de que aplaudan, a menos que esté aquí en la iglesia hoy. Muy bien, escuchen lo que dijo. Creo que la idea del matrimonio es muy romántica. Es una idea hermosa y su práctica puede ser algo muy hermoso. Simplemente no sé si es para mí, porque no quiero estar aprisionado. Esa es su perspectiva y de la cultura sobre el matrimonio. La perspectiva de Dios es muy diferente. Génesis 1, 27 y 28, escuchen lo que dice la Biblia. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo. Te pido que encierres eso, que Dios los bendijo. El matrimonio es una bendición de Dios para la humanidad y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Es decir, debían hacer bebés. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Así que dentro del diseño de la creación de Dios está este hermoso regalo que da entre un hombre y una mujer dentro de una relación de pacto en la que avanzan con el poder y la ayuda de Dios. Esta visión de hacer del mundo un lugar mejor, de gobernar la tierra, construir pueblos y ciudades y comenzar negocios e ir al mundo para hacer de él un mejor lugar para vivir. Hacerlo unidos en el contexto del matrimonio es un don sagrado de Dios. Entonces, el matrimonio es un don sagrado de Dios. Eso está en tus notas. Es un don sagrado que Dios le da a la humanidad para conocer su corazón, crecer en carácter, experimentar alegría y plenitud. Debe ser recibido como un regalo. Y si el matrimonio se ve como una obligación, no lo vemos igual. Una obligación es algo que tienes que hacer. Pero un regalo es algo que recibes y puedes abrir un regalo y experimentar su alegría. Si nos fijamos en lo que Dios dice, esto resulta ser cierto en estudios de la cultura. Así que si se vive lo que Dios dice sobre la bendición del matrimonio y el don que es, verás estadísticas como las que voy a dar, pero hay gente como Ryan Gosling que dice cosas como que arruinará tu vida, no ganarás dinero o que no tendrás una casa. Pero escucha esto, está este libro, Cásate. Y el libro no está escrito desde una perspectiva cristiana, solo está escrito desde una perspectiva sociológica de la diferencia entre el matrimonio y no estar casado. Es una cantidad de estadísticas del tema. Veamos algunas. En 2022, el 75% de las madres casadas reportaron estar completamente o un tanto satisfechas con sus vidas, en comparación con el 54% de las mujeres solteras sin hijos. Esto no es una crítica a las mujeres solteras sin hijos. Esto es para decir que quizá te han contado una mentira, de que si te casas y tienes una familia, de alguna manera arruinarás tu vida, pero estadísticamente se ve que trae alegría. Además, los hombres casados ganan aproximadamente un 40% más de ingresos familiares que sus pares solteros, incluso después de comparar el tamaño del hogar, edad, educación, raza y etnia. Significa que cuando un hombre entra en su carrera, progresa más rápido si está casado y tiene una familia. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad que siente lo impulsa, así que es una mentira de la cultura que si te casas, tu carrera se estancará. Una más, los hombres casados de 18 a 55 años tienen aproximadamente el doble de probabilidades de reportar ser muy felices en comparación con los hombres no casados. Lo que dice la cultura no es cierto estadísticamente al estudiarlo. Escúchame, si te han dicho esa mentira y te la han dicho de una manera que te ha causado dudar sobre este don que Dios quiere darte, quiero decirte que no es verdad y Dios dice que el matrimonio es un don sagrado para ser recibido en nuestras vidas y ser recibido para bien. Ahora, Santiago 1:17, escucha esto. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Me gusta cómo Santiago distingue lo bueno de lo perfecto. Hay regalos perfectos que recibimos,
como un sándwich de helado. Existen dones perfectos como nuestra relación con Dios. Si sigues a Jesús, la salvación es algo perfecto. El Espíritu Santo es un don perfecto dado a quienes siguen a Jesús. Pero hay otros dones que no son perfectos. Son buenos, pero nunca serán perfectos aquí en la tierra. El matrimonio es un buen regalo, no es uno perfecto. Ser padres es un buen regalo, los hijos son una bendición, no son perfectos. Ser padre no es perfecto, ni la familia, pero son buenos dones que recibir de Dios. Ese es el mito 2. El mito 2 es que el matrimonio arruinará tu vida, y la verdad de Dios es que es un don sagrado que Él quiere dar a la humanidad. Eso es cierto. Es interesante cómo podemos engañarnos y creer mentiras en función de lo popular en la cultura en el momento. Creo que las estadísticas son fascinantes. El mito número 3 es que los roles y responsabilidades matrimoniales son anticuados. Que son anticuados. Este es por el que recibiremos muchos Anticuados, mensajes. sí. Habrá gente molesta. Pero ¿alguna vez has oído hablar de gente que dice que si te gusta una visión bíblica del matrimonio es patriarcal o es opresivo? ¿Por qué una mujer moderna querría vivir según Efesios 5:22, que dice que las esposas se sometan a su esposo como al Señor? ¿Quién va a querer seguir haciendo eso? Eso se siente opresivo y anticuado ahora que estamos educadas y ahora que las mujeres pueden proveerse económicamente. Nos hemos elevado por encima de este antiguo sistema patriarcal de matrimonio. Bueno, a eso tendría que responder 3 cosas. La primera es que hay muchos conceptos erróneos sobre lo que la Biblia realmente enseña en cuanto a esposos y esposas y el matrimonio entre ellos. Y primero debemos aclarar qué enseña la Biblia sobre estas cosas. Y segundo diría que o creemos que la Biblia tiene autoridad sobre nuestras vidas o no lo crees en verdad, porque no puedes elegir qué pasajes crees que son la palabra inspirada de Dios y cuáles no son la palabra de Dios. Entonces, si tú crees que la Biblia tiene autoridad en tu vida, entonces cuando lleguemos a esos pasajes difíciles o los pasajes que incomodan bastante, podemos proceder por fe, creyendo que Dios los puso ahí por una razón, incluso cuando no entendemos los límites que pone. Y lo tercero que diría es que al encontrar las cosas que son difíciles de entender, puedes volver a confiar en el carácter de lo que ya sabes que es verdad sobre Dios, que es un Padre amoroso, que desea bendecir a sus hijos y darnos buenas dádivas, y por lo tanto quiere que tu vida florezca. Así que incluso cuando no podemos entender por qué hay cierto orden en las cosas, podemos confiar en quién es Dios. Entonces, quisiera decir que la verdad bíblica es que el matrimonio funciona mejor cuando adoptamos el diseño de Dios para el matrimonio. Cuando adoptamos el diseño de Dios para el matrimonio. ¿Podrían todos en todos nuestros campus decir algo conmigo? Vamos a decir, hay un diseño. ¿Listos? 1, 2, 3. Hay un diseño. Bien, entonces hay un diseño previsto. Y recuerda de lo que hablamos antes, que Dios diseñó el matrimonio para ser un reflejo de la búsqueda de su iglesia, la novia de Cristo. Así que Dios diseñó el orden y el flujo del matrimonio para reflejar eso. Por eso, para los hombres, el papel del esposo en el matrimonio, según la Biblia, es que el esposo es el líder. Y quiero mostrárselos en el libro de Efesios. En Efesios 5:23 dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. Entonces, de nuevo, esto nos regresa al diseño de Dios amando y guiando a la iglesia. Que Dios es el que busca, Dios es el que se acerca, Dios es el que se sacrifica. Y esa es la forma en que el esposo debe guiar a su familia. Por lo tanto, si ves este versículo, no dice que las esposas o que todas las mujeres se sometan a todos los hombres, o que todos los hombres sean los líderes de todas las mujeres. Eso es algo muy diferente, ni siquiera es cristiano y no es lo que la Biblia enseña aquí.
dice que esta es una instrucción específica para la relación de marido y mujer, que existe un flujo de liderazgo en el hogar y que el hombre es el líder en reflejo de cómo Cristo guía a la iglesia. Una buena respuesta al rol de líder de tu esposo es seguir y apoyar su liderazgo. Y esto es muy importante, la forma en que apoyas a tu esposo, en que das lugar a su liderazgo, en que no dañas su liderazgo, en que se presentan como un frente unido, aun si tienen problemas a puertas cerradas para tomar una decisión. Cuando hablamos con nuestros hijos, no trato de minimizar su liderazgo ni busco que ellos adopten mi manera de pensar. Somos uno y nos presentamos como uno. Y tenemos mucha fuerza en esa unidad de liderazgo y en el apoyo que les damos. Recuerdo que en nuestra boda, mi padre ofició la ceremonia y una de las cosas que él me dijo mientras nos daba instrucciones fue: Stacy, hay un león dentro de Andy. Tú debes hacer aflorar ese león. Y como mujer, cuando apoyo el liderazgo de mi esposo y lo ayudo a ser un líder, él puede llegar a ser ese asombroso hombre que puedo ver que es. Y ese es el rol que tiene la esposa en cuanto al liderazgo de su esposo. Muy bien. Sí. Sí, me hace pensar en Mateo 20, cuando Jesús estaba con sus discípulos y vinieron dos de ellos queriendo puestos de liderazgo en el reino de Dios. Jesús les dijo: el liderazgo en mi reino es muy diferente al liderazgo en el mundo. Por eso es vital que los hombres comprendan el rol de líder en el reino de Dios. Es al revés de cómo lo ve el mundo. Jesús dijo: en mi reino el mayor será el menor. Dijo: el Hijo del Hombre, hablaba de él mismo, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús dice: he venido a sacrificarme como líder, he venido a dar mi vida. El líder es alguien que sirve y se sacrifica, no es buscar que nuestra vida sea más fácil, es literalmente asumir el rol y la responsabilidad que Dios nos da como hombres para sumar, para amar, para sacrificarnos por la bendición de los hogares que Dios nos llama a liderar. ¿Amén? Amén. ¿Quién no querría un líder así? Ok, entonces, Es fácil decirlo. rol de la esposa, sigamos. El rol de la esposa, según las escrituras, es la que ayuda, la que ayuda. En Génesis 2 dice: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Bien, sé que muchas oyen eso y se levantan de inmediato como un muro, porque lo que pasa por su mente cuando escuchan ayuda es la criada, la sirvienta, ¿verdad? Ajá, ok, tú mandas y yo lavo la ropa, está bien. Lavaré todos los platos, haré las comidas, te ayudaré, sacaré tus citas médicas y ese es mi rol como ayudante. Y se oye horrible. ¿Quién querría que ese fuera su único rol en la vida? Pero quiero darte una visión diferente sobre a qué se refiere Dios cuando dice: le haré una ayuda adecuada para su esposo. La palabra que se usa ahí para ayuda en hebreo, que es el idioma original, es esta palabra eser. Eser, ¿ok? Voy a leerles una cita, es del pastor Buddy. Dice, la palabra hebrea para ayuda es eser. Eser aparece 20 veces en el Antiguo Testamento. En las 2 primeras se refiere a Eva, pero en las 18 instancias restantes se refiere a una ayuda militar que viene al rescate y trae liberación cuando el caso era desesperado y, por lo tanto, sin cuya ayuda se perdería la batalla. En 14 de esas 18 instancias, escucha, la ayuda militar es Dios mismo, trayendo asistencia divina material, militar y espiritualmente. Así que la comparación ayuda viene de un rol que asume Dios mismo. Medita en el impacto que tiene en la posibilidad de acompañar a tu esposo en una batalla
y luchar con él. Eres vital como aliada. No luchas contra él, sino que se apoyan mutuamente. Mano a mano, se encargan de las primeras líneas. Eso es ser ayuda. Por eso es que tienes un gran llamado en Dios. Hay un orden y un curso en la forma del diseño del matrimonio. Y cuando ambos buscan agradar a Dios, hay mucha vida y poder también. Quiero repasar un par de puntos más. No están en las notas, pero si vas a anotarlos, hazlo rápido. Hay una específica postura que Dios da a los esposos y otra postura que da a las esposas. Para los esposos, la postura del corazón debe ser la del amor sacrificial. Dios le dice al marido que ame a su esposa con amor sacrificial. Y para las esposas, la postura del corazón debe ser la del respeto. Esposas, respeten a sus esposos. Piensen en eso por un momento, ¿sí? La específica esencia de cómo se diferencian entre sí. Una esposa también quiere ser respetada y un esposo también quiere ser amado. Pero Dios le dice al esposo que ame a su esposa. ¿Por qué? Porque el amor es la mayor necesidad que tiene una mujer. Ella quiere saber que en verdad la amas, que la adoras, que es la niña de tus ojos, que no hay nadie a quien desees más que a ella. En un esposo, aunque también quiere sentirse amado, su mayor necesidad es ser respetado. Sentir que ves cosas buenas en él, que está cumpliendo con su rol, que tú puedes reconocer sin problemas a ese hombre en él. Él quiere sentir tu respeto. Por eso Dios nos da específicamente esas posturas del corazón para con el otro. Pero claro, el pecado se ha infiltrado en los matrimonios y en verdad lo ha enredado todo. Por eso cada uno tiene un error común en el que tiende a caer. En un esposo muchas veces veo dos extremos. Cuando se trata de tu rol como líder del hogar, los dos extremos serían: uno, la dominación hostil. Yo soy la autoridad. Aquí mando yo. No me importa lo que pienses. Yo soy el líder. Se hace a mi modo. O el más común que veo hoy en día es simplemente la abdicación perezosa de la responsabilidad. Es como que las mujeres tienden a ser muy exigentes y a decir, lo haré por mi familia, a lo que los hombres dicen, ok, está bien, no voy a discutir por eso, nosotros te seguimos. ¿Ve a ver el fútbol? Veré el fútbol, trabajaré más horas. Tú puedes cuidar de los niños o tomar todas las decisiones. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Él te ha llamado a liderar tu hogar y es algo precioso cuando lo haces. En una esposa, un error común, pero que también puede ser del hombre, en el que suele caer es en la manipulación para lograr por todos los medios de ser ella quien tome las decisiones o de controlar lo que hace su esposo. Por ejemplo, ¿conocen la película Mi gran boda griega, en donde dicen que el marido es la cabeza, pero la esposa es el cuello? Esa es una visión tan distorsionada de la influencia de la esposa en el hogar, que el solo hecho de pensar así es manipulador. Pero no necesitamos manipular las cosas para ser una ayuda fuerte, para poder aportar tus fortalezas y que tu marido te deje ayudarlo sin recurrir a la manipulación o buscar el control. El otro extremo es que a veces las esposas son total y completamente insubordinadas. Dicen, soy mujer, rujo como leona, no necesito tu ayuda, voy a hacerlo a mi modo, tú puedes adaptarte a mí. Eso no solo es impropio, sino que además no sirve de nada. No crea un ambiente familiar amoroso en el que ambas personas se sientan valoradas y ambas puedan crecer. Diré esto a título personal. Tras 22 años de matrimonio, Andy y yo hemos intentado año tras año mejorar nuestra vida según el diseño que Dios creó. Y como mujer en mi matrimonio, yo no me siento oprimida, no me siento silenciada, ni marginada, ni como si no pudiera utilizar mis dones o mi sabiduría, ni poco valorada. Siento que Andy me ha dado espacio, que Andy me valora, que Andy
me ama de manera abnegada, que me da espacio para crecer en nuestra relación. Yo siento tanta libertad así, es vivificante y creo que es como Dios diseñó el hogar. Y hay tanta alegría en la vida Sí, por eso. sí, y pienso de cuántas tontas decisiones me ha salvado ella. Hay tantos momentos en los que, sin tu sabiduría o consejo, o si no me hubiera dicho las cosas que ves, todo sería muy diferente. Yo no puedo imaginarme haciendo lo que Dios me pide sin ti a mi lado. Y en eso hay algo precioso. En cada cuarto donde esté, quiero que ella esté. En cada conversación la quiero a mi lado. Es como una corona. La Biblia dice que una buena esposa es como una corona en la cabeza de su esposo. Y los esposos que suelen aislar a sus esposas lo que hacen es rebajar su propio respeto y autoridad en cualquier entorno. Así que quiero animarte. Bien, antes de pasar al siguiente punto, ¿quieres añadir algo? Voy a pedirte algo. Quiero que hables con mujeres con matrimonios difíciles y yo hablaré con hombres que vivan lo mismo. Ok, o sea, sobre el rol del Sobre el respeto y el rol. ¿Por hecho de dónde ser empezarías ayuda. si su esposo no se siente respetado? ¿Cómo es que animarías a esa persona? Bien, hay mucho que decir. Ok, dos cosas. Yo diría que si es difícil respetar a tu esposo porque no tiene una conducta muy respetable, yo buscaría algo que haga bien. Si quizás saca la basura una vez a la semana, tú puedes entonces repetir lo mismo una y otra vez y decirle, me encanta que no te olvides de sacar la basura. Todas las semanas sacas la basura. Te agradezco mucho que seas tan fiel sacándola. Anímalo con cualquier cosa y él pensará, me gusta que me diga esas cosas. Entonces hará algo más y podrás estimularlo de nuevo. Yo te diría, si puedes felicitar por cualquier cosa a tu esposo, que lo hagas. Cualquiera que sea tu enfoque, lograrás más. Así que sigue felicitando las cosas que veas y que sean dignas. En segundo lugar, diría que te enfoques en ti. Enfócate en ser la mejor versión de ti, en dejar que Cristo te forme. Y el hecho de ser más como Cristo, no solo con las palabras que digas, sino también con tu ejemplo, con cómo Cristo se forma en ti, será un precioso aroma para tu esposo que lo atraerá a ti y también a Cristo. Así que vive una vida digna de honra ante tu esposo y deja que tu vida sea el mensaje. Sí, muy bien. Ok, hablaré a los hombres. Algunos tal vez tengan un matrimonio difícil y sientan que están luchando. Han sacado la basura todas las semanas, no lo han dejado de hacer en 17 años, pero ella nunca les ha dicho nada. La tendencia es que pienses, bueno, no creo que le importe, así que voy a hablar específicamente. ¿A dónde vas? Si es difícil, ¿qué haces? Primero lo hablaremos, luego podemos obtener ayuda, pero el reto que tendría sería considerar volver al punto en el que estaba cuando me enamoré por primera vez y hacer las cosas que hacía cuando empecé. Busca su corazón y sírvela. Trata de hacer todo lo posible para servirla. Averigua cuál es el lenguaje del amor de tu esposa y practícalo. Cómprale flores, escríbele notas, haz todo lo que la enriquezca y respeta su opinión. Pídele su opinión y consejo. Haz todo lo que puedas para conquistarla, así como lo hiciste al principio. Puede que te lleve meses, incluso años. Puede que haya cosas que debas perdonar y que necesiten consejería, pero empieza mañana por la mañana. Empieza hoy. Al salir de aquí, empieza cómo puedo servirla de forma creativa y sacrificarme por ella para conquistarla y no parar, y que así Dios impacte su corazón. Es precioso. Creo que tú le pones mucho empeño, incluso en la comunicación, cuando tenemos algún problema. Siempre eres tú el que viene a mí y el que da el primer paso. Creo que no es fácil para muchos hombres iniciar ese tipo de conversaciones, pero también es parte del rol de liderazgo en el hogar que tú demuestras también cuando haya algo que resolver.
Eres quien busca hacerlo, quien Sí, toma la iniciativa, y yo puedo aceptar ese liderazgo. nos desviamos un poco del tema, pero quiero decirles algo más. A los hombres quiero que me miren a los ojos, si pueden. Una de las cosas que es muy triste para los hombres ahora es cómo en todas las películas y series de televisión el esposo o el padre son el blanco de las bromas. Y lo que veo en el caso de muchos es que hay hombres que se vuelven como una sombra de la persona que Dios quiere que sean. Solo quiero decirte que tu rol como esposo o padre de tus hijos es uno de los más importantes de la sociedad. No hay nada como un padre responsable y amoroso, un padre que da la vida por su familia. Sí, oyes esas bromas, recuérdale a tu alma el significado y la importancia de tu rol como hombre. Sí, es... Ok, tengo que añadir algo. Lo siento mucho, sé que Nos volvimos estamos... a desviar del Ah, tema. debo decirles a las esposas que tienen una gran oportunidad aquí, pues la cultura hace trizas a los hombres y los hace blancos de las bromas. Pero como esposa, eres la corona de tu esposo. Y cada palabra que digas, cuando Andy se baja del escenario, todos pueden decirle muy bien. Pero ¿sabes qué le importa más? Lo que yo diga sobre su Sí, mensaje. Y si yo pienso que ha hecho un buen trabajo y lo animo o le digo algo que lo desaliente, tiene más peso. Esposas, lo que le digan a sus esposos tiene más peso. Y tu sarcasmo puede ser gracioso, pero no sirve para nada. Debes guardarte todo ese sarcasmo adentro y no dejarlo salir porque puede destruir a tu esposo. No lograrás que aflore su león interior, sino que harás que ese león se convierta en un gatito. Lo que deseas es que sea un león fuerte, pero tus palabras tienen un poderoso efecto. Todo el sarcasmo, reprímelo, ve y controla tu lengua y busca edificar a tu esposo, no al revés. amén. Muy bien. Muy bien, no voy a dedicarle mucho tiempo a esto último, pero ¿el matrimonio debería hacerme más feliz? Y el mito es que si te casas, de repente vas a ser feliz. Y lo que pasa es que esperamos de un humano lo que solo Dios puede dar. La exhortación es la verdad bíblica para nosotros, es que la santidad es la meta. La felicidad es una consecuencia. Así que si buscas la santidad, lograrás la felicidad. Pero si la felicidad es tu principal meta, entonces serás miserable. Dios usa el matrimonio, usa la paternidad, usa las relaciones cercanas para formar tu carácter. Si perseveras, experimentarás un gran cambio y serás más como Jesús finalmente. Así que te daré estos versículos, Efesios 5:21. Esto te hará santo si lo haces. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esto santificará nuestro carácter. En el matrimonio aprendemos el arte de someternos unos a otros, entendiendo que hay roles y deberes. Además, Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Es en el sacrificio que somos más como Jesús. Finalmente, Efesios 5:33, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hay una interacción de esposos que aman y esposas que respetan, que está formando nuestro carácter. Si creo esto, veré el matrimonio y la familia como uno de los principales conductos de Dios para moldearme. Y si va mal, no me diré a mí mismo que debería ser más feliz. Si va mal, me inclinaré y diré, Dios, ¿qué tratas de moldear en mí? ¿Qué tratas de formar en mí? ¿Estás tratando de hacerme un mejor seguidor tuyo a través de la circunstancia que vivo el día de hoy? El matrimonio es un don que nos llena de gozo, pero también es un don que moldea nuestro carácter. Quiero animarte a que aceptes la realidad de que Dios puede darte gozo en la paternidad, gozo en el matrimonio y en el hogar, pero que su principal meta es usarlos para formarnos y así ser más como Jesús. ¿Quieres Precioso. añadir algo más? Solo diría que, aunque es una verdad dura, si
de verdad te sientes miserable en tu matrimonio, si las cosas son difíciles, si no eres feliz, solo vuelve al primer punto. El matrimonio es un pacto y no hay cláusulas de escape en un pacto con Dios por diferencias irreconciliables. Es muy difícil en los momentos de miseria. Pero si no te dejas, si te esfuerzas un poco más, si permites que Dios forme tu carácter y luego dices, Dios, ¿qué hago para contribuir a la salud y a la sanidad de mi matrimonio? Verás un camino que puede ser mucho mejor que lo que ves en este momento. No tienes por qué seguir siendo tan miserable como lo eres ahora. Dios es tu ayudador. Está a favor de tu matrimonio. Así que puedes ser su colaborador para construir un hogar más fuerte, viviendo de acuerdo con estos principios. Muy bien. Sí. Invitaré a los músicos de todos los campus a acercarse. Queremos orar por ustedes y pedirle a Dios que bendiga cualquier situación en la que estén. Solteros, tal vez se hayan divorciado, tal vez estén por divorciarse. Tengo 2 palabras finales de aliento para ustedes. La primera es esta: no se rindan, no te rindas, sea cual sea tu situación. Tal vez algunos sean solteros y estén orando, Dios, envíame una pareja, quiero casarme. Te animo a que sigas expresando ese deseo a Dios. Tal vez estés en el lado opuesto y seas divorciado y sientas mucha vergüenza y arrepentimiento. Tal vez sientas una sensación de condena. Espero que puedas entender que esa no es la voz del Señor hacia ti, que su voz es una voz de amor. Su voz es una voz que quiere consolarte, que dice, no te rindas. Algunos tienen un matrimonio difícil y el aliento que les doy hoy es que se acerquen y reciban su ayuda, lo cual me lleva a la última conclusión. No temas pedir ayuda. No tengas miedo de dar un paso adelante y decir, tengo problemas. Recuerdo mis primeros años de casado. Habíamos fundado una iglesia. Creía que debíamos tenerlo todo resuelto. A veces, ¿sabes? Cuando tenemos muchos problemas, me gustaría que la gente piense que todo es color de rosa, pero es difícil. A veces hay momentos muy difíciles y duros en los que clamas por ayuda y dices, necesito que alguien intervenga y me ayude. Queremos ayudarte, sea cual sea tu situación. Si vas a saddleback.com/cares, hemos promocionado este sitio web a lo largo de la serie. Verás que nuestra iglesia está diseñada para apoyarte. Tenemos grupos de apoyo para personas solteras, casadas actualmente y también que están divorciadas. Todo está diseñado para acompañarte. Esta semana podrías estar en un grupo, podrías tener un consejero o alguien que te acompañe. Para algunos su situación es como su cónyuge ha roto el pacto y buscan ayuda. Acérquense, queremos ayudar y nos encantaría como iglesia orar por ti ahora mismo. Vamos a tener un tiempo para eso. Al final del servicio habrá una oportunidad para responder, pero ahora quiero pedirte que recibas la ayuda de Dios. Si quieres, solo ponte así y baja la cabeza. También puedes poner las manos delante de ti como quien recibe algo del Señor. Mi Señor, venimos ante ti para darte gracias por el don del matrimonio, por lo que el matrimonio muestra de tu corazón, porque nos amas tanto que nos buscaste, que moriste por nuestros pecados, que venciste e hiciste posible que te conociéramos. Y Señor, oro ahora mismo de corazón con toda humildad por una gracia especial para la iglesia Saddleback y sus matrimonios. Oro ahora, Espíritu Santo, para que viertas poder en los hogares. Oro para que derrames perdón y compasión donde ha habido daño, heridas. Dios, para que sanes a los matrimonios heridos. La gente tiene muchos recuerdos dolorosos por las heridas de sus cónyuges. Únelos nuevamente, únelos para que sean uno. Y Dios, te pido que nuestra iglesia sea una demostración de tu diseño para el matrimonio, que haya literalmente muchos miles de ejemplos, que el mundo que nos observa diga de Saddleback, hay algo diferente en esas personas, que miren los hogares y vean un diferente sistema de valores y una diferente forma de tratarnos, que muestre espléndidamente tu diseño, Dios.
Gracias, Señor, porque eres más que suficiente para cada circunstancia. Tú ves a todos, conoces a todos y deseas ayudarnos a todos. Espíritu Santo, recibimos tu ayuda con gratitud. Te damos gracias por tu amor y por la forma en que nos ayudas en la necesidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.